Dame más de tu amor. Yo quiero ser solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por esta bendición, Señor, de podernos congregar en tu nombre, Padre, para glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias por esta gran bendición que tú nos concedes a cada uno de los que nos hemos reunido, Señor. Padre, este culto, Señor, que nos bendigas, que, Padre, puedas visitarnos, Señor, con tu unción, con tu presencia, Señor, y podamos ser bendecidos de ti, del alimento de tu palabra en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, enmudecemos todo espíritu contrario, toda influencia del mal, que se vaya en el nombre de Jesucristo, que quiera interrumpir el culto. Y permítenos estar, Señor, en una atmósfera, Señor, de tu palabra, en tu espíritu, Señor, para recibir de ti palabras de vida eterna. Lo pedimos, Señor, y asimismo te damos a ti las gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden tomar su lugar un momento. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Amén. Y bueno, estamos agradecidos con el Señor que nuevamente nos permite estar acá. Amén. Por su bendita gracia. Damos gracias al Señor por ello. Y bendito sea el Señor. Le doy la bienvenida al hermano Enrique, a su esposa, nuestra hermana Edith, y a sus pequeños hijos. Ahí están nuestros hermanos. Ellos ya se van a congregar con nosotros. Ellos ya, así el Señor les ha guiado, así el Señor les ha marcado, y estarán aquí ya congregándose con nosotros, serán parte de la iglesia. Entonces, pues le decimos al hermano bienvenido, junto con su familia, y que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Gloria al Señor. También nuestro hermano Rigoberto, él también ya se va a congregar con nosotros, el hijo de nuestro hermano Neftalí Hernández. Solamente que el día de ayer él se puso la vacuna del COVID. Amén. Nuestro hermano, amén, nuestro hermano Rigoberto, gracias hermano, nuestro hermano Rigoberto se puso ayer la vacuna del COVID, no sé cuál de todas, si fue ya el refuerzo, pero le hizo reacción al hermano en la noche, tuvo calentura, fiebre, se sintió mal, y esta mañana pues amaneció mal el hermano, y me mandó a decir con el hermano Enrique que por esta ocasión no iba a poder venir, pero que de hoy en 8 aquí va a estar con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor, y pues damos gracias al Señor. Nuestro hermano Rigoberto, pues él es músico, y también pues Dios lo está llamando a predicar al hermano Rigoberto. Entonces cuando esté aquí con nosotros, pues vamos a tratar de ayudarlo para que persevere, camine y que salga hacia adelante. Amén. A todo lo que Dios le ha ayudado. Amén. Todo lo que Dios le ha llamado. Nuestro hermano Enrique, pues también el hermano es muy activo, es muy solícito. Entonces pues vamos a orar al Señor también para que nuestro hermano pues sirva al Señor en algo que el Señor nos guíe en esta iglesita. Amén. Entonces bienvenidos hermanos, bienvenidos.
Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Siéntanse bienvenidos a esta casita del Señor. ¿Por qué no saluda a su hermano que tiene al lado de usted? Dígale, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Siéntanse todos bienvenidos, tengamos libertad, dejemos la presión, dejemos los pendientes, todo, y démosle la bienvenida al Señor en nuestros corazones. Amén. Bendito sea el Señor. Al Señor le damos la gloria y la alabanza. Vamos a cantar un canto que se llama Si le adoramos, Él bajará. Es el número, gloria a Dios, número 412 del himnario. Amén. De este himnario 412. Si le adoramos, Él bajará. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si su pueblo le adora, si su pueblo le glorifica, hermano, Cristo bajará y estará en nuestros medios. Amén. Entonces, dejemos todos los pendientes en casa, quitémonos de todo y adoremos al Señor, que a eso hemos venido. Amén. Vamos a cantarle al Señor en esta hora. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Si le adoramos, Él bajará. Gloria al Señor. Si le adoramos, Él bajará. Adórale, adórale, y el ángel de fuego y te sellará. Adórale, sí, Señor. Adórale. Y descenderá. El ángel de fuego y te sellará. Una vez más, hermanos, si le adoramos, si le adoramos, Él bajará. Sí, Señor, te adoramos en esta mañana, Padre. Si le adoramos, Él bajará. Bendito es tu nombre, Señor. A ti la gloria. Adórale. Y descenderá. El ángel de fuego y te sellará. Adórale, sí, Señor. Adórale. Y descenderá.
brillará. Oh sí, Señor, te adoramos y bendecimos tu santo y bendito nombre, el nombre de Jesucristo. Exaltamos ese nombre, lo glorificamos, Señor, porque una mañana como estas te levantaste de entre los muertos, venciendo la tumba, venciendo la muerte, y nos diste vida, Señor, y por tu gracia, Señor, es que estamos aquí, Padre, con la promesa de la vida eterna, Señor. Muchas gracias, bendecimos tu nombre. Bendice, Señor, a nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Edith, Señor, sus hijos. A partir de hoy son parte de nosotros, Señor. Padre, te pedimos que tú los bendigas, Señor, que en esta etapa de su caminar de ellos con nosotros sea de gran bendición, que los alimentes, que los guíes, Señor, que les des, Señor, tu Santo Espíritu en sus vidas, a ellos, a sus hijos, Señor, que sanes las heridas y que crezcan en la fe, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por nuestro hermano, Señor Rigoberto, ayúdalo, alcánzalo hasta allá, Señor, en su casa, Señor, sánalo, que se recupere, Señor, de las secuelas de la vacuna. Señor, está en tus manos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, y asimismo, Señor, te ruego también, Padre, que bendiga, Señor, su familia, su esposa, Señor, que cada uno de ellos, Padre, pueda, Señor, también tener, Señor, Padre, la ayuda aquí en esta iglesita, en estos hermanos aquí, Señor. Gracias, Padre, bendito es tu nombre. Señor, están aquí los que ya estaban vistos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Así es que te damos a ti las gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesucristo. Y sigue trayendo a tu simiente, sigue trayendo, Señor, a los tuyos que oirán tu voz. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer las mismas escrituras para continuar nuestro tema en esta mañana. Amén. Lo cual será, pues, Primera de Juan, el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 6, lo vamos a leer de forma alternada, amén. Y también vamos a leer, gloria al Señor, bendito sea el Señor, Apocalipsis. Estábamos meditando un poquito Apocalipsis, capítulo 2, verso 14 hasta el verso 16. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 4, 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Esto es exactamente la verdad. Si alguien no tiene la voluntad de oír a Dios, hermano, pues la Biblia es clara. Amén. Y la Biblia dice que, hermano, no quiere oír de Dios porque tal individuo tiene un espíritu de error. Amén. Ahora, Dios no habla de los labios de quien fue nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, porque Él está en la séptima dimensión. Él habla a través de los labios de su agente que Él escogió. ¿Quién fue su agente? El hombre. Amén. El misterio de la piedad, Dios en una persona. Por eso dice esta Biblia, el que dice que Jesucristo es venido en carne es de Dios. O sea, en otras palabras, el que cree a Dios, pero que lo cree a Dios, que está en tu alma, que está en tu corazón. Amén. Y el que dice que Jesucristo no es venido en carne, no es de Dios. Amén. O sea que el que dice que Dios está en mi hermana, no, hombre, ya parece. Ese espíritu no es de Dios. Amén. Dios no está flotando en el aire. Dios no está aquí como como un espíritu flotando en el aire nada más. No, Dios está en el corazón de su iglesia. Dios habla a través de su iglesia. Dios trabaja a través de su iglesia. Amén. Dios camina a través de la iglesia. Entonces, esa es la revelación completa. Amén. De estas cosas. Bendito sea el Señor. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 2, del verso 14 al verso 16. Bendito sea el Señor. Estábamos meditando en esto el culto pasado un poquito y hoy vamos a tocarlo todavía un poquito. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2, 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. También el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Dios bendiga su bendita palabra del Señor. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias, Señor. Presentamos a ti estas escrituras, Señor, que tú las reveles en nuestro corazón, que sean de gran bendición para nosotros, Señor, los pocos minutos o muchos minutos que estemos aquí, Padre, pues que sea, Señor, conforme a tu voluntad, que sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo lo rogamos y lo pedimos. Muchas gracias, Señor, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, pues estamos predicando un tema que le titulamos Rastro del Espíritu Anticristo. Amén. Ya es, paréceme que es el noveno culto de este tema. Amén. Gloria al Señor. Los cuales, pues los demás están allí en el canal de YouTube.
Amén. Por si nuestro hermano Enrique quiera escucharlos, ahora sí que para ponerse al corriente del tema que estamos abordando, aunque ya casi lo terminamos. Amén. Pero bueno, pues allí está. Bendito sea el Señor. Y estábamos meditando en este culto que pasó acerca de esta demanda de parte de Dios que Dios le dio a la iglesia, en este caso al mensaje, a la iglesia en la edad de Pérgamo. Amén. El Señor estaba censurando a la iglesia, a la edad, le estaba censurando que entre ellos estaba la doctrina de Balaam, hermano, y también la doctrina de los Nicolaitas. Y el Señor habló claramente diciendo que esas cosas el Señor las aborrece. Amén. Bendito sea el Señor. Recordemos que el Señor le habla a la iglesia verdadera y también a la iglesia falsa. No hay muchas iglesias, solamente hay dos iglesias: la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Amén. Cualquier denominación, cualquier organización, cualquier iglesia, hermano, según su enseñanza, según donde estén parados, es donde se clasifica como verdadera o falsa. Amén. Bendito sea el Señor. Ya encontramos que qué es lo falso, qué cataloga Dios como falso. Pues quien tiene la enseñanza falsa de la palabra, quien tiene una enseñanza hasta el 99% de la palabra. Y si ellos abrazan un 1% fuera de la palabra, entonces la enseñanza es falsa. Y al ser falsa, hermano, no quedarán sin excusa. Dios los marcará como faltos ante la palabra del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Eso es la iglesia falsa. No es, hermano, Dios no los mira por el tipo de manifestaciones que tienen. Dios no los mira por los tipos de dones que tienen. No, eso no es así. Que porque hay manifestación de dones, de lenguas, de profecía, hay danzas, hay cánticos, hay muchos dones en la iglesia. Eso está correcto, pero eso no es lo que califica a una iglesia. Lo que califica a una iglesia, hermano, en cuanto a lo que estoy hablando, hermano, si es verdadera o es falsa, es por su enseñanza. Si la enseñanza de la iglesia es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mensaje infalible que Dios trajo a la edad, por el mensajero a la edad, y la iglesia está pegada, hermano, fielmente a esa palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, esa iglesia es la iglesia verdadera, aunque no tenga una manifestación de don en sus medios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Romanos 11:29, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Amén. Sin necesidad de que una persona esté arrepentida, puede manifestar un don o una manifestación de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, no es por un don, no es por cuánto brille una iglesia, no, o un individuo, o un ministerio, no, es cuánto se apega a su enseñanza a toda la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro que la Biblia dice en Marcos capítulo 16, dice, estas señales seguirán a los que creyeren. Si un individuo o una iglesia, hermanos, está, hermano, pegada, está, hermano, fielmente caminando en la infalible palabra de Dios, real y verdadera, hermano, Dios le dará manifestaciones de Dios a esa iglesia.
porque es su promesa, es su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Amén. Y vimos el culto pasado. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Hermano, ¿cuál fue, hermano, lo que Dios censuró a este perverso profeta falso, Balaam? Hermano, ¿cuál fue? Que él enseñó al pueblo de Israel y los llevó a la idolatría. Les enseñó a adorar, hermano, en un servicio de adoración, llevándolos en el monte de Baal-peor para llevarlos a la idolatría. Y luego de allí enseñó al pueblo de Israel a cometer fornicación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Fornicación, la cual en el pueblo de Israel fue natural y espiritual. Porque al dejar al Señor, al dejar su palabra y irse a adorar los ídolos, hermano, es como cuando una esposa deja a su esposo y se va a meter con otro hombre. ¿Qué es eso? Es adulterio. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Quien practica tales cosas no heredará el reino de Dios, a menos se arrepienta y se arregle. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, eso es lo que hizo Balaam al pueblo de Israel. Con su enseñanza falsa, hermano, él tenía buena profecía. Él daba buena manifestación como profeta de Dios. Amén. Él, hermano, sabía cómo hacer los sacrificios. Él elevó 7 altares, 7 carneros, sabía toda la mecánica del asunto, pero no tenía la dinámica. Amén. Bendito sea el Señor. Es como un automóvil. Un automóvil puede tener las llantas nuevas, puede tener el mejor aceite que hay para automóviles, puede estar sus refacciones, sus partes nuevecitas, enteritas, hermano, pero puede también tener el tanque lleno de combustible. Amén. Todo puede estar perfecto en un automóvil, pero esa es la mecánica solamente. Amén. No puede encender, no puede arrancar, no puede avanzar por sí solo. Necesita una dinámica para echar a andar toda esa mecánica. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la dinámica? Es la chispa, amén, que dan las bujías, la chispa que hace que se encienda el automóvil, que cause la combustión y entonces hasta ruja el motor del automóvil. Y cuando se enciende, hermano, todas las funciones que trae ese automóvil están activas y funcionando. Amén. ¿Qué es lo que hace mover toda esa mecánica? La chispa, la dinámica. De la misma manera, hermano, Balaam tenía toda la mecánica. Balaam sabía cómo hacer los sacrificios, cómo allegarse a Dios para que Dios apareciera en su don de profeta y le hablara y él pudiera ver al Señor allí hablándole a él. ¿Alaban al Señor? Todo eso es la mecánica, pero él carecía de la chispa del Espíritu Santo, el cual es la dinámica, hermano, para echar a andar toda la mecánica que él tenía. Y esa es la razón, una de las razones por las cuales Balaam falló. Amén. Miserablemente. Y al no tener la chispa, al no tener la dinámica, entonces tuvo que venir un sustituto a él y de esta manera enseñar al pueblo doctrina falsa. Con la misma profecía, con la misma Biblia, pero es falsa. Y al ser falsa,
llevará a la iglesia a adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Allí está. Esto es tremendo y es delicado entre nosotros los que creemos este mensaje de la hora en esta séptima edad. Porque nada está, hermano, nada está encubierto en esta séptima edad. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, hermano. Casi lo mencionamos y lo leemos cada culto. En Apocalipsis 17, la Biblia dice aquí en este párrafo de la Escritura, dice la Biblia: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Quiere decir, hermanos amados, que Dios iba a revelar todos los misterios. Ningún misterio en la Biblia iba a quedarse sin revelar. Dice que el misterio de Dios sería consumado, sería completado. Amén. Y Dios no miente. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Tendría su perfecto y cabal cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que hoy en esta mañana, hermanos, todo misterio está revelado. Amén. No hay secretos de parte de Dios para la iglesia del Dios vivo. No hay secretos de parte de Dios para la novia de Jesucristo. Amén. No debe de haber preguntas. No debería de haber preguntas sin respuesta. Amén. No debería de haber casos sin que tuvieran su debida respuesta en la palabra del Señor en esta séptima edad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Por qué? Porque todo está revelado. Eso haría que la iglesia de esta séptima edad, hermano, sería una iglesia, como el Espíritu Santo lo dijo en el mismo séptimo ángel. Sería una iglesia, hermano, marchando al ritmo del evangelio como un ejército invencible. Sería una iglesia con una estatura, hermano, de fe, a la cual en ninguna otra edad de la iglesia llegó la iglesia del Dios vivo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Es esta edad, es esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, si nosotros nos admiramos de los creyentes del pasado, cuando vemos sus biografías, cuando vemos sus vidas, hermanos, y nosotros nos decimos a sí mismos: ay, Señor, yo estoy muy lejos de ser como este cristiano de la antigüedad o como esta cristiana de la antigüedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hoy nosotros tenemos una promesa de Dios más alta que eso. No es que nosotros o que usted sea mejor que los cristianos de las edades pasadas. No es eso. No es que nosotros seamos mejores que el apóstol Pablo o que los creyentes de las edades pasadas. No, Señor. Somos al contrario. Nosotros venimos ya, hermano, de una generación perversa, de una generación adulterada. Ya la sangre no está limpia. Ya el torrente sanguíneo viene muy sucio. Alaban al Señor, a causa de la maldad del hombre en los matrimonios. Alaban al Señor. Somos peores personas de lo que fueron los creyentes de la antigüedad. Pero ¿sabe qué es lo que hace que este tiempo sea glorioso? Es porque la promesa de Dios para este día es más alta
que la que fue en los días del apóstol Pablo. Estamos viviendo en un tiempo más alto, más glorioso de lo que fue en los cristianos de las edades pasadas. Y eso debería de hacer que la iglesia de Dios fuese una iglesia firme, una iglesia robusta, una iglesia a la estatura de fe más alto que jamás hubo en las otras edades pasadas. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Quién fue el testimonio de esto que estoy comentando? Pues precisamente la gavilla mecida de esta séptima edad. ¿Quién fue? El profeta de Dios, nuestro precioso hermano William Branham. Una vida salva que se humilló ante Dios, hermano, y tenía la elección de Dios en él, hermano, y Dios lo elevó a vivir en una esfera sobrenatural. ¿Alaban al Señor? Nunca antes en las edades pasadas había habido tal poder de Dios en la vida de un hombre tan sencillo y humilde como la fue la vida de nuestro hermano William Branham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A través de todas las edades ha habido sanidades, ha habido milagros, ha habido grandes manifestaciones de parte de Dios. Amén. Pero en la vida de este hombrecito, profeta de Dios, a esta última edad, hermano, vino a manifestarse la palabra creativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Varias veces, hermanos, cuando al Señor le plació, lo dejó como testimonio, hermano, siendo él la primera gavilla mecida. Su vida como cristiano, hermano, llegó a tal altura en la fe y madurez en la palabra del Señor, hermano, que llegó a poseer la palabra creativa en su vida. ¿Cuántos dicen amén? No había sucedido eso en ningún otro personaje ni ningún otro cristiano en las edades pasadas. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Como cuando nuestro hermano Billy Paul testifica, aún en los últimos momentos de su vida, cuando él estaba, hermano, moribundo entre los fierros en el accidente que tuvo en su automóvil, hermano, ahí atravesado por los fierros, aplastado por los fierros, sufriendo. Su esposa Meda estaba muerta, tirada ahí a un lado de él, pero muerta. Y entonces testifica el hermano Billy Paul y dice que le dijo: acerca mi mano hacia tu mamá, hacia mamá. Y cuando le acercó la mano el hermano Branham, solamente dijo, no hizo una oración, no pronunció el nombre de Jesucristo, como nosotros oramos, como nos fue mandado por Dios en la palabra. No, él estaba en un nivel de fe más alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. Él vivía, hermano, no era mejor él que el apóstol Pablo. No era mejor él que Irineo. No era mejor que los demás profetas. No. Pero sí tenía una mejor promesa de parte de Dios. Y a causa de eso, hermano, él fue investido al creer esa palabra. Hermano, y entonces fue colocado en un nivel de fe más alto. Solamente, hermano, expresó y dijo: Jesús, dale vida a mamá. Eso fue todo. No gritó, no clamó, no hizo una tremenda oración como luego nosotros estamos acostumbrados a hacer, que por nuestros gritos, nuestra efusividad, los diablos nos van a obedecer y se van a ir. No es así, no es por eso. Es
por el nivel de fe que tú estás viviendo, hermano, en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y entonces cuando él dijo eso, Jesús, dale vida a mamá. Inmediatamente la hermana Meda despertó. Volvió a vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué fue eso? Hermano, el profeta de Dios, la vida salva que se llamó William Branham, habló la palabra. Y al hablar la palabra, sucedió lo que habló. Entonces sí tiene razón la Biblia, donde dice, el que es de Dios nos oye. ¿Por qué nos oye? Porque es de Dios. Y el que no nos oye, no es de Dios. Amén. Porque Dios no está en el cielo. Dios no está allá, hermano, volando como un espíritu. No, la promesa para este día es que Dios estaría en ti, estaría viviendo en la iglesia del Dios vivo, brotando a vida eterna como fuentes de aguas vivas. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo en un tiempo más alto. Amén. Y a veces, hermanos, yo pienso que nosotros, los cristianos y las iglesias, aún los predicadores, no sabemos eso. Y si lo sabemos, no lo hemos creído todavía. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque esa es nuestra promesa. Él fue la primer gavilla de toda una cosecha entera que vendría en camino. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Dicen amén. Pero la iglesia, para que llegue a ese nivel, debe de estar libre, hermano, de todo espíritu de anticristo. Siquiera del rastro del espíritu anticristo, ella debe de identificarlo y señalarlo, censurarlo y contrarrestarlo por la palabra verdadera de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Amén. ¿Qué es esto? El engaño que trae el anticristo. ¿Cuál es su engaño o qué provoca el engaño? Que a la iglesia la llevaría a adulterio espiritual. Si nosotros vemos un poquito lo que ya hemos mencionado mucho acerca, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 17, donde el Señor está dando a conocer en profecía y símbolos a la grande ramera, hermano, en el verso 2 dice la palabra de Dios, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Porque esta grande ramera, la cual se hace ser la esposa de Dios, y por eso va a ser condenada. Amén. Sí, amén. Porque es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque su enseñanza es falsa, contraria a la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia que todos los reyes de la tierra han fornicado con ella. Amén. ¿Cómo lo han hecho? Espiritualmente. Espiritualmente, amados hermanos, los reyes de la tierra han cometido con ella adulterio espiritual. ¿Por medio de qué? Por medio de su doctrina falsa. Es la que los lleva al adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Amén. Ese es el rastro del anticristo. Él, hermano, siempre tratará
de pervertir lo correcto de Dios. ¿Qué es lo correcto de Dios? Un hombre libre con una mujer libre. Eso es lo correcto. Eso es, amados hermanos, el símbolo de del primer matrimonio aquí en la tierra, el espíritu y la palabra. Nos lo dicen muchas escrituras. Génesis 1:26 al 28. Nos lo dice en Génesis 2, los últimos versos. Nos lo dice en Eclesiastés 3, 14 y 15. Amén. Nos lo dice también Miqueas 2, 14 al 16. ¿Alaban al Señor? Son escrituras que toda iglesia, que todo creyente, hermano, debería de estudiar y saber. Nos dice Hebreos 13, el verso 4. Eso es lo perfecto de Dios. Pero Satanás, él siempre, el anticristo, siempre tratará de oponerse a la palabra de Dios. Y lo hace pervirtiendo un poco la palabra del Señor. Por ejemplo, Hebreos 11, el verso 4, una escritura muy importante y contundente, hermanos, que hallamos en la palabra del Señor. Nos dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Eso es lo que Dios, por lo que Dios separa, lo que Dios permitió, lo que Dios, hermano, permite en su palabra, hermano, es lo correcto y bendito sea su nombre. Pero Satanás siempre va a tratar de llevar a que en ese lecho sin mancha haya mancha, haya mancilla allí en ese lecho. ¿Quién lo provoca? Dios. No, lo provoca Satanás. ¿Cómo lo provoca, hermano? Con fornicación y adulterio. Por eso dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Ahí están las dos cosas. Está lo que Dios estableció en su palabra, lo correcto, y lo que Satanás viene a pervertir de lo correcto. Porque eso es. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? Ya lo hemos explicado. Hermano, es el mismo acto. El mismo acto, hermano, de la consumación del santo matrimonio. Es el mismo acto. Solo que las circunstancias son distintas. ¿Alaban al Señor? Pero es exactamente el mismo acto. ¿Qué es lo que hace que sea fornicación? Hermano, es el mismo acto, pero está fuera de tiempo. ¿Alaban al Señor? Cuando una pareja, aunque no tiene compromiso con un esposo o con una esposa, se unen, se juntan, hermanos, y se van a vivir juntos y llevan una vida marital, hermano, eso es fornicación ante la palabra del Señor. Es el mismo acto que de un matrimonio correcto, pero ellos, hermanos, lo están haciendo incorrecto y por eso serán juzgados como fornicarios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En el mensaje, hermanos, en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración, allí lo dice el Espíritu Santo. Tengo el extracto en el celular que está grabando, no lo puedo leer, pero allí lo dice. Dice: usted no toma a su esposa y le dice, y se la lleva y se la va a vivir juntos. Dice, eso estaría mal. Eso no es válido delante de Dios, eso es fornicación. Usted la tiene que llevar al altar de Dios,
y a que un ministro de Dios le dé los votos de matrimonio, siendo Dios el primer testigo de su unión. Y después de eso, ustedes serán casados. Y entonces, honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es de que eso es fornicación, hermanos. Y el adulterio, hermano, es cuando él ya está casado, tiene su esposa, ella está casada, tiene su esposo. Amén. Se enoja, se pelean, se separan. Él se va con otra, es adulterio. Ella se va con otro, es adulterio. Es el mismo acto, pero fuera del lugar. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Es así, de esa manera. ¿Por qué es así? Porque es el anticristo viniendo a ungir a esas personas para pervertir lo correcto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si esto lo llevamos a lo espiritual, eso es lo natural. Amén. Tiene arreglo, tiene restauración en Dios. Pero si lo llevamos a lo espiritual, bendito sea el Señor, hermano, es exactamente de la misma manera. Amén. Cuando una persona, hermano, abraza un concepto equivocado de la palabra, desviado, equivocado, y no solamente es un pensamiento, sino que eso se vuelve en una doctrina, entonces, amado hermano, ese individuo estaría cometiendo adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué motivo? Porque está dejando al esposo Cristo, que es la palabra. Lo está dejando, lo está abandonando por un mal concepto. Se está apartando para abrazar el mal concepto. Y es lo mismo que una esposa deje a su esposo para ir a abrazar a otro hombre. Es adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A la gran ramera y a sus hijas, hermanos, las cuales son todas las denominaciones y organizaciones que tienen la misma doctrina de Balaán y de los Nicolaitas en ellos, hermanos, para ellos está declarado. ¿Qué está declarado? Que dejaron a Cristo desde antes, aún desde el 325 después de Cristo, desde el año 325 después de Cristo, hermano, dejaron a Cristo, dejaron a la palabra y se unieron a una doctrina falsa. ¿Alaban al Señor? Y por eso la Biblia la llama la gran ramera, porque eso es. Dejó a su esposo Cristo para meterse con infinidad de hombres. Es una ramera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de la misma manera son las denominaciones. Cuando las denominaciones toman conceptos equivocados, cuando toman el gobierno del hombre, un hombre mandando a otro hombre, y luego a otro hombre, y luego a otro hombre, quitándole el derecho al Espíritu Santo, es nicolaísmo. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Y eso es dejar al esposo Cristo y irse con un amante. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Es adulterio espiritual. Esa iglesia, ese individuo será repudiada por Cristo al final del camino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso nosotros necesitamos, hermanos, vigilar nuestra vida y apegarnos 100% a toda la palabra bendita del Señor. Quitar todo concepto equivocado de nosotros y darle lugar a Cristo, que es la palabra en nosotros. ¿Dicen amén?
Porque, amados hermanos, dejarle el derecho a Dios, dejarle el derecho al Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, es que yo pienso que no es así, desde el principio de la expresión ya está mal, está equivocado. No es Dios, no es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. No es lo que tú pienses, hermano. No es lo que tú pienses, hermana. No es lo que yo piense u opine. No, es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo perfecto, lo correcto. Lo que tú piensas y lo que yo pienso sale sobrando, hermano. Si lo que tú piensas o lo que yo pienso es contrario a lo que Dios enseña o a lo que la Biblia dice, hermano, nuestro pensamiento es equivocado entonces. ¿Alaban al Señor? Vamos a la escritura, es Isaías. Gloria al Señor. Isaías, el capítulo, creo que es, bendito sea el Señor, 35, no es 35, Isaías 28, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el Señor. Creo que tampoco es. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bendito sea Jesucristo, hermano. A Él le damos la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Cuando te dice, porque vuestros pensamientos, mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Bendito sea el Señor. Ahí si alguien la encuentra me la puede decir, pero creo que sí es en Isaías. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Allí nosotros lo vamos a entender en esa cita. Allí es donde nosotros vamos a entender, hermanos, que no tiene que ver nuestros pensamientos, lo que alguien piensa, lo que alguien, hermanos, puede entender de la palabra o de las cosas. No es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios enseña y dice en su palabra. Amén. Isaías 55, 8. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gloria al Señor. Estaría bien que pusieran aquí el otro ventilador, hermano. Porque ya me estoy acalorando bastante. Isaías 55, el verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor. Desde el verso 6 vamos a leer. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ve usted? Dios nos llama a abandonar nuestros pensamientos, vaciarnos. ¿Por qué motivo? Porque el hombre de naturaleza es inicuo. ¿Alaban al Señor? Amén. Así fue manifestado aquí en la tierra a causa de que recibió un espíritu del mundo. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Ve usted? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alaban al Señor?
Ahí está. No podemos comparar el razonamiento humano. No lo podemos comparar, hermano, o tratar de nivelar con el pensamiento de Dios, que es la palabra del Señor en su revelación. ¿Alaban al Señor? Por eso no importa cuánto yo opine o usted de las cosas o de algún punto de las cosas, es cuánto el Señor opina al respecto de ello. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Eso nos librará, hermano, de andar abrazando o aceptando un concepto equivocado de la palabra del Señor. Sí, porque Satanás no tiene misericordia ni para él mismo. Él no anda persiguiendo la gente allá afuera. Él no anda persiguiendo la gran ramera. No, él ya la tiene. Él no anda persiguiendo las denominaciones. No, él ya las tiene. Él anda persiguiendo al que se dice ser creyente de esta séptima edad, creyente de este mensaje, al que se dice ser la novia de Cristo. Es a quien Satanás, hermano, bajo el rastro de un espíritu anticristo sutil, hermano, le ofrece un concepto o una desviación de la palabra para separarte de tu esposo Cristo y llevarte a un adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alaban al Señor? Por eso es delicada esta palabra del Señor y es exactamente correcto y la verdad. Como son más altos los cielos que la tierra, así de altos son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Alabamos al Señor. Entonces, es lo que dice la palabra del Señor, no lo que nosotros querramos pensar al respecto, sino lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuál fue la culminación de la doctrina de Balaam? Hermano, él, casó al Estado con la iglesia, la unificó para que la iglesia entonces tuviese el respaldo, hermano, del Estado. Y de esa manera, el nicolaíta, que era simplemente un pastor de una iglesia, hermano, se dio títulos, más títulos, respaldados ahora ya no nada más por la iglesia, sino también por el Estado. Y eso hace, hermano, que Dios la haya repudiado a esa iglesia. Cuando quitaron el liderazgo del Espíritu Santo para ponerse los hombres a liderar la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Allí está. Fue que Martín Lutero, hermano, clavó las 99 tesis ante aquel portón de la iglesia en Alemania, hermano, y entonces protestó contra todo ese espíritu nicolaíta y doctrina de Balaam que tiene la iglesia católica romana. Amén. Y entonces, siendo él un reformador, Dios lo ayudó, Dios lo usó para romper el yugo que tenía, hermano, la iglesia católica romana a todo el mundo entero. ¿Alaban al Señor? Y de esta manera, hermanos, por mano de Martín Lutero, mensajero a la quinta edad, entonces, hermano, es que Dios rompe el yugo y comienza el mensaje de justificación por la fe. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero Martín Lutero era un reformador. Él no era un profeta. Amén. Él no tenía, hermanos, toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. No era tiempo de la palabra de Dios, solo era tiempo de una parte de la palabra. Y por eso Martín Lutero no pudo escapar 100% del yugo de la Iglesia Católica Romana y el espíritu nicolaíta. No pudo escapar completamente. Estaba metido allí. Amén. Y le voy a leer en el mensaje las 7 edades de la Iglesia. Bendito sea el Señor. En el resumen de las edades, le voy a leer el párrafo 41. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el párrafo 40, para que usted lo capte. Dice: después de lo que parecía ser un tiempo sin fin, durante el cual la verdad seguramente tenía que morir, hubo hombres quienes empezaron a protestar la infamia de la Iglesia Católica Romana. Amén. Porque por ninguna exageración de la imaginación podía Dios estar en tales enseñanzas y en tal conducta. Estas protestas fueron pasadas por alto y murieron por falta de atraer la atención, y fueron sofocadas por Roma. Pero entonces Dios, en su gracia soberana, mandó a un mensajero con el nombre de Martín Lutero para empezar una reforma. Él obró en una situación donde la Iglesia Católica Romana había obtenido tanto poder que estaba a punto de ahorcarse con ese mismo poder. ¿Ve usted? Cuando Lutero predicó justificación por la fe, por primera vez en muchos siglos, la vid verdadera empezó a crecer de una manera abundante. Amén. Allí comenzó, hermano, cuando Dios levantó a Martín Lutero, después del oscurantismo. ¿Alaban al Señor? Toda la verdad, toda la doctrina de Balaam y el nicolaísmo habían ahogado al mundo entero en su doctrina. Pero Dios levantó a este mensajero para romper, hermano, con eso y comenzar a predicar la verdad de Dios, la justificación por la fe. Párrafo 41, dice el Espíritu Santo: la iglesia nominal había utilizado el poder del Estado para respaldarla, pero ahora aquel mismo poder estaba empezando a irse en contra de ella, de la iglesia. Eso es la artimaña de Satanás. ¿Por qué respalda el poder a la iglesia? Para ganársela y tenerla aquí, hermano. Tenerla aquí. Ya que la tiene aquí, hermano, ya nada más le da el jalón, hermano, para que sea y haga todo lo que el Estado quiere que la iglesia haga. Bendito sea el nombre del Señor. Se va en contra de ella. Dice: aquí es donde Lutero cometió su error, juntamente con los demás creyentes verdaderos. Permitieron que el Estado los mantuviera. Por lo tanto, esta edad no avanzó mucho en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a Dios que llegó hasta donde pudo. Pero por cuanto confió en gran manera en el poder político, esa edad terminó en organización. Y este mismo grupo que en la generación de Lutero se había separado de la vid falsa, ahora ha vuelto para ser una hija de la ramera, porque entró directamente al nicolaísmo y al balamismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta edad tuvo divisiones dentro de sí misma. Aún la historia prueba que estaban lejos de la vid verdadera,
porque allí se encuentra cómo se perseguían unas a otras y a veces aún hasta la muerte. Pero hubo unas pocas personas entre ellas, como siempre las ha habido en cada edad. Eso no fue una resurrección, solamente fue una reforma. Allí Martín Lutero cometió su error. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Él no rompió de todo el yugo. Él permitió, hermanos, que el Estado lo respaldara a él y lo mantuviera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Pero, bendito sea el Señor, la iglesia, hermanos, la iglesia del Dios que vive, hermanos, los poquitos que dice la palabra, hermano, se identificaron y mire usted cómo caminaron. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Déjeme ver, déjeme encontrarlo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Espero que usted alabe a Dios, hermano, porque el Señor es digno de alabanza. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Ya se está deshojando mi libro. Gloria a Dios, porque ya está viejito. Pero ahorita lo encuentro. Usted no se preocupe. Bendito sea el Señor. Aquí está. Alabanzas al Señor. Amén. Dice... Gloria al Señor. Dice, es la edad de Tiatira. Gloria al Señor. La edad de Tiatira, el párrafo 24. Amén. Esto es los poquitos que se quedaron con el Señor. El evangelio puro predicado por Colombo y sus colaboradores se esparció por toda Escocia, tornándola a Dios. También llegó a Irlanda y al norte de Europa. Su modo de esparcir el evangelio fue que tal vez una docena de hombres bajo un líder entrarían a un campo nuevo y literalmente construirían una ciudad basada y centralizada en Dios. Entre estos 12 hombres habría carpinteros, maestros, predicadores, etc. Todos maravillosamente versados en la palabra y en una vida santa. Amén. Recuerde que aquí estaba la Inquisición en este tiempo. Esta pequeña colonia estaría rodeada por un muro. Dentro de poco tiempo este recinto estaría rodeado por estudiantes y sus familias en sus propias casas, aprendiendo la palabra y preparándose para salir y servir al Señor como misioneros, líderes y predicadores. Los hombres tenían libertad de casarse, aunque muchos no se casaron para así servir mejor al Señor. Se mantuvieron libres de la ayuda del Estado y así también de la política. En vez de atacar las demás religiones, ellos enseñaron la verdad, porque creyeron que la verdad era suficiente arma para cumplir los resultados que Dios tenía en mente para ellos. Eran totalmente independientes de Roma. ¿Cuántos dicen amén? Ellos estaban libres. Hermano, se mantuvieron libres de la ayuda del Estado y se mantuvieron independientes de Roma. El sistema religioso de
Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el error de Martín Lutero. Martín Lutero no llegó a ser independiente. Al contrario, él dependía del Estado. Amén. Bendito sea el Señor. Y por ese motivo, hermano, el Estado se volvió contra la iglesia y la iglesia se organizó y llegó a ser una de las hijas de la grande ramera hasta el día de hoy, los luteranos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? ¿Por qué motivo? Porque no tuvieron la visión de Dios para, hermanos, ser independientes de la ayuda del Estado. Amén. Estaban colgados de la chamarra del gobierno, pues, para que me entiendan. Alaban al Señor. Pero Colombo no predicó así. Él predicó, hermano, que sean independientes. Depende, no del Estado, depende de tu Padre Celestial, nuestro Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. ¿Por qué motivo lo predicó Colombo? ¿Por qué motivo tuvo esa visión? Porque, hermano, fue lo que inició, o más bien lo que culminó con la doctrina de Balaam y el nicolaísmo, cuando se casó la iglesia y el Estado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Eso traería consecuencias a la iglesia. ¿Cuál sería la primer consecuencia? La primer consecuencia sería, hermanos, el reproche, el cohecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el cohecho? El cohecho es, te doy, pero me la debes. Me debes una. Te doy otra, pero ya me debes dos. Te doy una tercera, pero ya me debes tres. Al ratito te las cobro, no te preocupes. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el cohecho. Te doy para más adelante yo tener un beneficio de ti. Ese es el pensamiento del diablo, Satanás, el cual reina en todos los gobiernos del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este es el Edén de Satanás. No es el de Dios, hermano. Es el de Satanás. Y no es Dios, hermano, el que está gobernando sobre los gobiernos del mundo. No, hermano, para que Dios los gobernara, ellos tendrían que ser cristianos y tendrían que ser nacidos de nuevo y tener el Espíritu Santo en sus almas, para que de esta manera Dios los guiara. Pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque es ambición política. Solamente poquitos hombres, hermanos, tienen corazón sano que quieren ayudar a sus pueblos y sus países. Pero en la mayoría de gente, hermano, es gente perversa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Mientras eran candidatos, hermanos, te prometían el cielo y las estrellas, que iba a haber agua, que iba a haber luz, que iba a haber todo, que ibas a tener beneficios, que ibas a tener becas, que ibas a tener todo. Claro, querían la ambición del puesto, del sueldo, y el puesto, el nombre en una placa. Eso es lo que querían. Una vez que tienen el puesto, ni se acuerdan de ti, se olvidaron de que los apoyaste. Esa es la artimaña de Satanás. Y el pueblo de Dios, si está colgado de la chamarra del gobierno, hermano, bendito sea el nombre del Señor, cuando llegue la hora, bendito sea el Señor, pasará lo que le pasó a Martín Lutero, lo que le pasó a la iglesia luterana. ¿Qué le pasó, hermano?
el gobierno se fue contra de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se fue en contra de ellos? Porque los mantenía. Les daba su sueldo el gobierno sin que trabajaran. ¿Alaban al Señor? Sin que trabajara. Amén. Cuando tú trabajas, amado hermano, tú trabajas en una empresa o trabajas con algún patrón, alguien que te contrata, tú haces tu trabajo y después de que haces tu trabajo, viene el patrón y te paga, ¿a poco no? ¿Qué te paga? Te paga tu trabajo, no te está regalando. No tiene él por qué reprocharte, eso no entra en cohecho. ¿Por qué? Porque tú trabajaste, hiciste lo que tenías que hacer y ahora te corresponde que te paguen. Y te dan y órale, lo que tienes es el sudor de tu frente. ¿Dicen amén? Pero, cuando no trabajaste y te da el patrón, te doy esto. Bendito sea el nombre del Señor. En una mente pura y limpia, amén. Eso es algo, una bendición de Dios. Pero en una mente perversa, hermano, eso es echarle ascuas, hermano, de fuego a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, al ratito, hermano, si ese gobierno o ese personaje o esa institución se le mete un demonio, hermano, te va a ir a tocar a tu puerta y te va a ir a decir: venimos para que vayas y le hagas una procesión a San Judas Tadeo o al santo del pueblo. El ayuntamiento de Gilitla te lo delega a ti para que tú y tu familia te juntes y vayas y hagas la procesión allí a la iglesia católica. Tú vas a decir: no, pero yo no creo eso. No, yo no voy a ir, yo no lo creo. Y fuera de mi casa. ¿Fuera de mi casa? Pues si yo te puse el piso, yo te puse la losa, aquí tengo yo el registro, te dimos tantas toneladas de cemento y te dimos tanto material. Esto no lo hiciste tú, esto lo hicimos nosotros. Tú vives en una casa que nosotros te construimos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está tu nombre, mira. Es más, tenemos tu credencial de lector, aquí está. Así es de que el ayuntamiento te pide a que vayas y hagas la procesión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? De esa manera, el Estado se va a ir en contra de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Es cierto, todos nosotros como mexicanos, por ser mexicanos, tenemos derecho, hermanos, a todas los programas y todo lo que el gobierno implementa para mejorar al país y a las familias mexicanas. Eso está bien. Nosotros tenemos todo el derecho, hermano, de obtenerlo, irlo a pedir simplemente porque somos mexicanos. Nacimos aquí en nuestra patria, México, y tenemos el derecho. Tenemos el derecho de beber el agua de los ríos. Tenemos el derecho del uso de las tierras. Tenemos el derecho de respirar el aire, de sembrar, de cosechar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es nuestra tierra, somos mexicanos. Eso es correcto. Amén. Alaban al Señor. Pero cuando se nos mete un espíritu de estirar la mano, nada más. Yo no quiero trabajar, yo no quiero echarle ganas por mi casa. Mejor le digo: échame dos toneladas de cemento. Ese ya es otro espíritu. Y entonces te lo está anotando. No, Dios no te lo anota. Te lo anotas el espíritu de anticristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y ahí está el detalle. La iglesia del Dios vivo, en la edad de Colombo,
hermano, escapó de eso. Se dio cuenta y dijo, no, yo no le voy a entrar. Por eso dijo, es mejor que entre nosotros tengamos carpinteros, mecánicos, albañiles, amén, predicadores, maestros, etcétera, 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 para no tener que depender del Estado y de Roma. Ser completamente independientes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Esto está profundo y está tremendo de enseñarlo. Amén. Porque va a llegar un punto, ya para terminar el culto, va a llegar un punto, hermano, en el que el Estado, unido con la Iglesia Católica Romana, va a apretar, va a presionar a la vid verdadera. Va a llegar un punto en el cual, hermano, no vamos a poder, hermano, más que romper con toda atadura del demonio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A dónde va a culminar todo esto? Va a culminar a la marca de la bestia. ¿La marca de la bestia qué es? Bueno, pues es una marca, hermano, dice la Biblia, que si no la trae puesta el individuo no va a poder comprar ni vender. No va a poder trabajar, no va a poder ganar, ni siquiera le van a poder vender comida. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se volverá en contra de ella. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, hermano mío, por eso necesitamos de Dios y de su Santo Espíritu. Para que nos ayude a salir de todas esas cosas. Amén. La novia de Cristo, hermano, rompe con toda cadena. Amén. Dice la Biblia, hermanos, es mejor comer legumbres, pero tener paz en tu corazón, a que comas los grandes manjares, pero andas cuidándote a ver a qué horas viene el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Para terminar, vuelvo a leer el extracto. Dice, su modo de esparcir el evangelio fue tal vez que una docena de hombres bajo un líder entrarían en un campo nuevo y literalmente construirían una ciudad basada y centralizada en Dios. Entre estos 12 hombres habría carpinteros, maestros, predicadores, etcétera, todos maravillosamente versados en la palabra y en una vida santa. Esta pequeña colonia estaría rodeada por un muro dentro de poco. Este recinto estaría rodeado por estudiantes y sus familias en sus propias casas, aprendiendo la palabra y preparándose para salir y servir al Señor como misioneros, líderes y predicadores. Los hombres tenían libertad de casarse, aunque muchos no se casaron para servir mejor al Señor. Se mantuvieron libres de la ayuda del Estado y así también de la política. En vez de atacar las demás religiones, ellos enseñaron la verdad porque creyeron que la verdad era suficiente arma para cumplir los resultados que Dios tenía en la mente para ellos. Eran totalmente independientes de Roma. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Ellos tenían en ellos, hermanos, una fuente financiera. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? No tenían necesidad de salir a buscar trabajo allá y irle a tocar las puertas al Estado. Dame trabajo. No, ellos tenían una fuente financiera. Tenían una empresa, pues, para que me entiendan. Quizás una constructora, no sé, donde los hermanos trabajaban y cada quien tenía, hermano, su sueldo para salir adelante y tenían libertad para servir al Señor. Eran independientes de Roma.
¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que Dios nos ayude y nos permita, hermanos, crecer a esa estatura de fe. Amén. Dios les bendiga, pongámonos de pie. Bendito sea el Señor. Vamos a orar por la palabra del Señor. Después continuamos este culto. Bendito sea el Señor. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque, Padre, pues no es lo que yo piense o lo que piense alguien, es tu palabra, Señor, y te damos gracias por ello. Permite que esta palabra vaya en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, tú tienes un nivel de fe para tu novia, pero también hay un nivel de fe, Señor, un poco más abajo, Señor, para la iglesia de esta hora. Todo está en su lugar debidamente de acuerdo a tu palabra y a la elección de cada uno de tus hijos. Pero esto es la verdad y esto es correcto. Vivimos en un mundo, Señor, en el que, Padre, tenemos que estar sujetos, Señor, al gobierno, a las instituciones gubernamentales y todos sus programas. Señor, pero tú vas más allá que eso. Ayúdanos, enséñanos a escapar, porque algún día más adelante tendremos que encarar, Señor, todas estas cosas. Tendremos que encarar un concilio ecuménico, Padre, que va en contra de tu palabra. Tendremos que encarar, Señor, Padre, una forma. O crees esto, o ya no hay ayuda para ti. Y además estás en deuda por todo lo que te hemos ayudado. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de ello. Padre, que tu palabra sea revelada, Señor. Si algo no se entendió, Padre, que mis hermanos se queden quietos y tú les reveles, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesucristo, y que en el próximo culto, Señor, Padre, podamos continuar meditando de esta tu verdad, de esta tu palabra, Señor. Rastro del espíritu anticristo. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, bendito es tu nombre, a ti es la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Amén. Ya está cerca, hermano, está a la mano. Que Dios nos permita prepararnos en el Señor. Amén. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Gloria a Dios. Leemos en las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceré los hermanos en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera ver la mansión de luz en gloriosa eternidad. ¡Gloria a Dios! Un canto se oirá, un caído de mortal, muy glorioso al
conocer. Gloria a Dios. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Gloria a Dios. Y a todos los patriarcas con certeza en la nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch y a Abraham y a Pablo. Ahí veré a Enoch, a Abraham y a Pablo, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Amén. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar el Hijo del Hombre. Nuestro guía será en el encuentro. Arcángeles en gloria cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad, de santidad. Gloria a Dios. El sol no alumbrará, eso es cierto. Jesús con resplandor alumbrará. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso, hermanos? Él es digno de toda la gloria. Amén.
Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, hagamos una oración.